Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Plastic, donde vamos a presentar este nuevo mezclador DJM S11 que acaba de llegar a nuestras manos. La verdad, después del popular éxito que alcanzó la DJM S9 y vista la rapidez con la que han desarrollado otros competidores, Pioneer DJ ha llegado con el tiempo establecido para poder presentar un fantástico mezclador al mercado, el cual satisface las necesidades de los DJs enfocados a mesas o sesiones de battle, de batalla y sobre todo para trabajar con hip hop o técnicas de scratch. Es un mixer que multiplica la creatividad quitándole ya todo límite gracias a su compatibilidad completa tanto con Serato DJ Pro como con Rekordbox, y veremos también a la hora de los acabados, del tacto y sobre todo de las funciones que tiene para trabajar con modos de pads, con su nueva pantalla táctil pudiendo controlar incluso hasta 4 canales, veremos cómo se convierte en una fantástica opción. Vamos a verlo. A nivel estético, vemos cómo se ha modificado la posición de los controles de ecualización, ganancia y filtro, de manera que tienen una posición mucho más ortodoxa que nos podemos encontrar básicamente en cualquier mezclador del mercado. En la S9 estaban posicionados en puntos diferentes, de manera que podía ser relativamente confusa su aplicación en sesión. A la hora de cargar los temas también se ha alejado ligeramente más el browse y se ha marcado con un anillo plateado, haciendo mucho más visual la carga de los temas. Recordamos que cuando accedes a browse directamente puedes también desde aquí ordenar por el campo que tú quieras, por tonalidad, por nombre, por BPMs, y también puedes cargar directamente con un botón más grande el tema en el deck que quieras trabajar. Tendríamos los controles de loop que nos permiten directamente ejecutar desde aquí un loop que puede ser tanto en la última medida que hayamos configurado o un loop de una medida determinada. Lo veremos después cuando hablemos desde preferencias. Aquí tendríamos los beat effects que nos permiten aplicar efectos utilizando el control que tenemos desde aquí, de manera que cuando aplicamos por ejemplo un eco, nosotros marcaríamos desde aquí el tempo que queremos trabajar. Aquí veríamos el volumen y aquí podríamos aplicarlo de manera que sea retráctil, que vuelva a su posición original, o de manera que se mantenga pulsado. Continuando en esta dirección, también tendríamos los Software Effects, que en vez de ser efectos incorporados en el mezclador, nos permite conmutar entre los efectos que tengamos en el software, sea Serato DJ Pro o Rekordbox. Los efectos del software se pueden aplicar conjuntamente entre sí, pudiendo usar desde 2 hasta 6 efectos simultáneamente, y además podemos hacer esto a la vez que utilizamos Beat Effects también, de manera que podemos configurar 2 Software Effects y un Beat Effect al mismo tiempo utilizando las palancas que tengamos seleccionadas. También es importante mencionar que no solo tenemos 6 Beat Effects, sino que tenemos un total de 22, de manera que si seleccionamos uno y movemos el browse, fijaos cómo a través de la pantalla podemos elegir el efecto que queramos trabajar. Los pads ha sido también otro de los focos de mejora importantes, dando el paso desde esta S9 a la nueva DJM S11 que presentamos hoy. Tendríamos un tamaño más grande y podríamos modificar con mayor versatilidad los modos de trabajo, ya que no solo tenemos 2 pads diferentes cada uno con sus modos, sino que tenemos lo que se llama el Combo Pad, esta nueva función de Serato DJ Pro que nos permite que en un solo banco de pads asignar un modo al lado superior y un modo al lado inferior. De manera que si yo tengo por ejemplo Roll, que lo vemos en este color verde, puedo pulsar a la vez Hot Cue, de manera que me aparecerían los Hot Cues en el banco inferior y el Roll en el banco superior. Hot Cue, Roll. Lo mismo podría pasar con los samples. Yo puedo cargar el sampler, donde tendría mis 4 modos, y a la vez el Hot Cue, de manera que tengo mis samplers teniendo un total control sobre los diferentes modos, ya que si lo hago en los 2 decks a la vez, fijaos cómo tendríamos Roll y Safe Loop, y Sampler y Hot Cue, todo simultáneamente, siendo súper versátil a la hora de trabajar.
Tendríamos el Sampler Volume para controlar el volumen del sampler y tendríamos el Smooth Echo, una función que veremos después que me permite asignar a mi crossfader, a mi fader y otras funciones un pequeño eco después de cada aplicación, consiguiendo así unas transiciones mucho más fluidas. Aquí en la derecha tendríamos los controles de preescucha que nos permiten subir volumen, elegir entre QE o Master y movernos aquí entre uno de los dos canales. No obstante, lo que más nos interesa para trabajar esta DJM S11 es sin duda la pantalla táctil y todo lo que nos ofrece. Aquí veríamos las dos formas de onda, como con Shift y tocando la pantalla puedo hacer menor zoom o mayor zoom, y también con Shift y tocando la forma de onda lateral puedo hacer de Needle Search. Además, puedo tocar diferentes funciones como el Sync o el Keylock para bloquear la tonalidad directamente sin necesidad de acceder al ordenador. Tocando este botón en la sección inferior derecha, accedo al navegador que hemos visto antes, el Browse. Puedo también acceder a Effects Settings, que es la ventana que me permitirá todos los efectos, guardarlos hasta en 4 bancos diferentes, de manera que puedo tener unos ajustes en el banco A para sesión de club, otros en el banco B para hacer una batalla de turntablismo. ¿Cómo lo modificaría? Básicamente, por ejemplo, el Sound Color Effect por defecto es un filtro, pero en vez de trabajar directamente como filtro, yo podría manipularlo para que en vez de un filtro como tal, trabaje, por ejemplo, como Dub Echo, con más feedback o menos feedback. Podría hacer que fuera un noise o un pitch. Todos los valores que yo modifique se quedan guardados, es decir, si yo subo el level del noise, bajo el feedback del Dub Echo, cuando yo cambie se quedará con el nivel que tenga preestablecido. Es importante matizar también que si no está seleccionado desde el filtro, si cambia un efecto diferente, me refleja en la pantalla el efecto que estoy trabajando. Además de los filtros, puedo modificar tanto los Beat Effects como los Software Effects, de manera que desde aquí puedo asignar el efecto que yo quiera, seleccionarlo y modificar, por ejemplo, diferentes valores añadidos. En este caso tendríamos en nuestro eco, por defecto nos aparece en el 1, puedo hacer un pequeño filtro para que filtre solo las frecuencias agudas. Otros efectos como el backspin, puedo trabajar la velocidad, tengo cosas como el smoothing, que lo que hace es que en vez de ser con el smoothing apagado, por ejemplo, vuelve de una manera drástica, con el smoothing puesto, hace como un pequeño eco para que entre más suave. De esta manera, no solo podemos asignar los efectos que tengamos seleccionados, sino que desde aquí podemos bajar y cargar todos los que queramos, siendo totalmente versátil a la hora de trabajar. Además de los efectos integrados de la mesa, tenemos los Software Effects, donde, como decíamos, podemos aplicarlos simultáneamente. Si siempre trabajo utilizando 3 efectos a la vez, en vez de tener que pulsar siempre los 3, haciendo clic aquí, puedo asignar que este botón 1 funcione haciendo varios softwares a la vez, por ejemplo, el 1.1, 1.2 y 1.3 a la vez. Es decir, cuando yo pulse clic aquí, ya me haría los 3 efectos a la vez. Desde aquí también configuraría lo que decíamos del Smooth Echo. El Smooth Echo es un eco que se asigna a una determinada función. En este caso lo veremos con Crossfader y con Channel Fader, de manera que si lo activo desde el mezclador, fijaos cómo a la hora de bajar, me hace este pequeño eco, y lo mismo a la hora de utilizar el crossfader. Esto sería gracias al Smooth Echo, que funciona también con los Gate Cues, Silent Cues, Hot Cues. Tenemos multitud de modos para hacerlo funcionar. Esta función de abajo nos permite asignar el número de bits que tiene que esperar el crossfader para aplicar este Dub Echo. Si lo tenemos en 0, al mínimo movimiento que hagamos,
ya funciona, pero a veces cuando hacemos rápidos trucos y rápidas técnicas de scratch, nos interesa que cuando los cambios son muy rápidos no haga el eco, pero cuando dejamos sonar el sample un tiempo sí que podamos trabajarlo y que suene de esta manera. Eso lo asignaríamos desde aquí. Por último tenemos el tempo del eco del micrófono, que también lo asignaríamos desde esta opción de Effect Settings. Volviendo desde aquí al software, a la pantalla que vemos directamente desde la mesa, tenemos la función Touch MIDI. La función Touch MIDI nos permite controlar, tocando directamente el mezclador, diferentes funciones del software totalmente configurables. Tenemos 4 bancos, cada uno con 8 funciones, 4 dedicadas al deck 1 y 4 dedicadas al deck 2. En el banco A, por ejemplo, tenemos bloqueo de tonalidad, modo interno, subir y bajar tono. En el B tenemos sync, key sync. En el C tenemos todo lo que es grabación, tenemos play, sync, tempo reset, quantize. Y en el D tenemos controles con los efectos, básicamente para manipularlos de diferente manera. Todo esto para ejecutar funciones desde el software directamente desde el display. También tenemos otra novedad que se llama Touch Effects. Los Touch Effects nos permiten ejecutar directamente con la pantalla táctil unos efectos, uno en el eje horizontal y otro en el eje vertical. Tenemos diferentes preferencias y los podríamos aplicar tanto al canal 1 como el 2 seleccionando desde estas flechas. Si os fijáis, en el canal 1 cuando toco parpadea y cuando tengo ambos, por ejemplo, parpadean los dos. Desde ajustes puedo trabajar con Selected Effects o Preset Effects. Estos presets son básicamente efectos ya preestablecidos que suenan con, bueno, que encajan perfectamente, ¿no? Por ejemplo, eco y filtro es todo un clásico, de manera que vamos a cargar, por ejemplo, este tema, vamos a ejecutarlo desde aquí. Tendríamos en el eje horizontal el eco y en el vertical un filtro. Tendríamos, por ejemplo, el roll and pitch, que haría en el horizontal tempos de roll y hacia arriba y hacia abajo tendríamos diferentes maneras, ¿no?, de manipular la música. Por otro lado, además de estos presets, tenemos los Selected Effects, que nos permite hacer el eje XY, el eje horizontal y vertical, con lo que tengamos seleccionado. Por ejemplo, en este caso tenemos el White Filter como Sound Color Effect y tenemos una Reverb como Beat Effect. De esta forma tenemos la Reverb en el horizontal y un White Filter hacia arriba o hacia abajo. Si quisiéramos cambiar el eje horizontal, podríamos movernos desde aquí, o recordamos que pulsando y moviendo el browse también escojo otros efectos. Si quiero cambiar el vertical, tendría que ir, como hemos visto ya, a la sección de Effect Settings y en vez de un White Filter trabajar un Dub Echo. De esta manera, con los Touch Effects tendríamos aquí lo siguiente: una Reverb y un Dub Echo. Además de esto, tenemos una función súper interesante en esta S11, ya que además de ser un mezclador profesional de 2 canales, también nos permite controlar digitalmente los decks 3 y 4. De esta manera podemos realizar mashups en directo, ya que además de los 2 decks podemos añadir un tercero, mientras en este ejecutamos diferentes técnicas de scratch. Por ejemplo, cuando entro en el deck 3, lo que me encuentro son diferentes opciones y diferentes vistas. Comenzaremos cambiando la pantalla por el modo simple. En el modo simple, básicamente, accedo al Browse, donde puedo navegar y cargar el tema que yo quiera. Por ejemplo, vamos a cargar este. Vamos a cargarlo desde aquí, Deck 3 Load. Tendríamos control de loops, control de hotkey, donde nosotros podemos ejecutar el hotkey directamente. Tenemos play, tenemos mute. Tenemos lo que sería el control de mashup, que nos permite juntar 2 temas a la vez. Esto sería el deck move, que me permite, cuando estoy pinchando con 2 temas desde aquí, poder mover este tema a un nuevo deck, de manera que libera este deck para poder hacer técnicas de scratch o lo que considere necesario.
Y tenemos el modo Dual Deck, que nos permite controlar y hacer las mismas técnicas de Scratch sobre un tema determinado. Vamos a ver rápidamente cómo funciona este Dual Deck y cómo nos permite trabajar con el Deck Move. Para ello vamos a ver un ejemplo donde directamente vamos a cargar un track, vamos a utilizar el Travelers Player, vamos a cargar directamente este primer hot cue y vamos a realizar un loop. Aquí tendríamos este tema que queremos utilizar ahora. En el Deck 2 vamos a cargar, por ejemplo, una capela, en este caso a 92 BPM, y vamos a pulsar el Sync. De esta manera podemos realizar un mashup. Si nosotros queremos liberar este plato para hacer una técnica de Scratch, podemos acceder a Deck 3 y hacer Deck Move. Entonces fíjate cómo desde el Deck 2 esto se mueve al Deck 3 y con el Dual Deck me permite controlar tanto la voz como la instrumental. Incluso los hot cues los aplica a ambos a la vez. Si hiciese roll, me aplica los dos a la vez. En este caso, vamos a ejecutar un loop desde aquí y vamos a ejecutar sobre este mashup que hemos hecho una técnica de Scratch. Cargamos, por ejemplo, una Scratch Capella y vamos a utilizar este punto concreto. Y entonces tenemos el mashup siendo muy fácil poder crear mashups en directo mientras disparamos diferentes samples desde el deck que acabamos de liberar. Además del Deck 3 and 4 para hacer el modo mashup, también desde Screen Select tendríamos los diferentes hot cues que queramos trabajar, donde dispararíamos cada uno de los tracks, y tendríamos también el modo Mixer, el cual me permite modificar la ganancia y modificar el fader del canal. A partir de aquí accederíamos a nuevas funciones que nos ofrece Serato DJ. Una de mis preferidas es lo que se llama Scratch Samples, y Scratch Samples nos permite cargar directamente samples, muestras que podamos scratchear. De esta manera, pudiendo hacer técnicas directamente sobre un sample, son como accesos directos a nuestros recursos favoritos. Imaginémonos que, por ejemplo, tenemos un track cargado como este. ¿Vale? Vamos a parar el Deck 3, quitamos de aquí Dual Deck y lo paramos. Y entonces imaginémonos que con el Instant Doubles, ¿vale? Tenemos desde aquí el mismo track cargado. Con el Sync también. De esta manera podemos hacer beat juggling. Imaginemos que mientras hago esta técnica quiero hacer un scratch concreto. Entonces yo puedo cargar aquí lo que sería el beat juggling y de repente pulsar Scratch Samples, cargar el sample, y entonces sería beat juggling, cargo el sample. Y pulsando Shift y el pad que quisiera, volvería a cargar el tema. Es decir, un golpe, Shift, y vuelvo al tema que tenía cargado anteriormente. Desde la pantalla también accederé a lo que son las preferencias, que me permiten ajustar un montón de parámetros sobre el mezclador para garantizar una configuración óptima. Con respecto a la performance, podré tocar ajustes de crossfader, podré trabajar también ajustes de loop, lo que decíamos de que el botón auto loop siempre sea de una medida determinada y que no se adapte al último loop establecido, ya que si a veces trabajamos rolls o cosas muy cortitas nos puede perjudicar. Tenemos también opciones de pad, opciones de carga, el fader start, que era una función rescatada de mezcladores anteriores, donde cuando tú subes un fader
el tema arranca desde un determinado queue o hot queue que tengas marcado. Tenemos ajustes de display muy interesantes, ya que nos permite modificar el contenido, de manera que podemos ver sync y keylog, podemos ver los effects display o podemos apagarlo todo, de manera que solo me aparezca la forma de onda. También desde aquí, desde display, tengo la información de lo que quiero ver encima de esta forma de onda. Normalmente lo más interesante es el Pad Mode Display. Con esto lo que consigo es ver encima de la forma de onda el modo de pad en el que estoy trabajando. Si hago clic en Hot Queue, aparece Hot Queue. Doble clic en Hot Queue, funciona como Gate Queue. Shift Hot Queue, Pitch Play. Shift doble clic, User 1. Roll, doble clic, Queue Loop. Shift un clic, Slicer Loop. Shift doble clic, User 2. Save Loop, doble clic, Auto Loop. Shift Save Loop, Save Flip, Shift doble clic, User 3. Sampler, doble clic, Transport, Shift Sampler, Scratch Bank, como veíamos anteriormente. Todo esto lo vemos reflejado en el display. A través del display también podemos ver las funciones que queremos tener en la forma de onda, pudiendo ser Deck Move o Bend. Y también tendríamos el Needle Search que hemos visto anteriormente. De esta manera conseguimos que directamente en la forma de onda podemos asignar una función. En este caso, si está puesto Deck Move, cuando toco la forma de onda, el deck directamente se mueve sin necesidad de ir al panel que veíamos anteriormente. Además, también tenemos este pequeño Pitch Bend, donde en caso de tener que sincronizar manualmente, vamos por ejemplo a la función de las formas de onda, directamente desde aquí acelero, fijaos, o freno. Funciona como Pitch Bend. También tengo desde aquí diferentes ajustes interesantes sobre el Browse Display, de manera que a la hora de buscar puedo tener el buscador con una línea o dos líneas. Con una línea veo más canciones con menos información. Sin embargo, si lo pongo con dos líneas, veréis que también podemos ver el artista y ver en más detalle la información que tiene cada track. También tenemos el Auto Transition, lo que hace que si yo cargo el navegador y no lo toco durante unos segundos, automáticamente vuelva a mostrarme la pantalla anterior y puedo ver también el tamaño de fuente. Por último, tenemos ajustes de pantalla como el brillo y el modo diurno para poder trabajar bajo la luz del sol sin que nos genere ningún tipo de molestia. Tendríamos también ajustes de micro, sobre los cuales los más importantes a destacar es el Mic Output, que nos permite elegir dónde queremos enviar la señal. La más interesante es evitar que el micro vaya a la grabación. Esto pasa si estamos haciendo alguna rutina específica de Scratch o grabando alguna sesión que estemos haciendo en concreto, donde trabajamos con un MC o un animador del público. A lo mejor esto que se graba en directo no nos interesa que vaya a la grabación. Entonces lo podríamos apagar directamente desde aquí. Tendríamos ajustes de mixer donde podríamos trabajar el modo EQ o Isolator para que los potenciómetros corten hasta menos infinito o se queden en menos 26. Podemos trabajar el volumen del auxiliar y atenuar la salida del master o del booth. También tenemos otras preferencias, sobre todo para el standby y el brillo de los LEDs. Tenemos también un bloqueo de preferencias donde podríamos dejar la mesa bloqueada tal y como la tengamos configurada para que no se toquen diferentes preferencias por error, y tenemos un reinicio de fábrica en caso de que queramos volver al mezclador tal y como se ha construido. A nivel conexionado nos encontramos con las entradas características de line y fono tanto en el canal 1 como en el canal 2, la entrada de micrófono con entrada combo y la entrada auxiliar. A nivel salidas tenemos también el Master 1 en XLR, Master 2 RCA y Booth en Jack. Una de las principales novedades es que cuenta con un hub incorporado al que puedes conectar cualquier dispositivo USB, por ejemplo una DDJ XP2, y también tiene dos conexiones USB para poder realizar back-to-back entre DJs. En el panel frontal nos encontramos con los controles de microfonía, como la ecualización, el eco y encender y apagar. Tenemos el volumen del auxiliar, podemos trabajar la curva de los dos faders y ponerlos en reverse, podemos trabajar la curva del crossfader y ponerlo en reverse y trabajar el ajuste y la sensibilidad para que sea más suave o hacer que sea más resistente. Además de, por supuesto, conectar también nuestros auriculares.
Sin duda, este nuevo mezclador DJM S11 multiplica tu creatividad y da un gran paso adelante en comparación con su predecesora y popular DJM S9. Ya no solo por la pantalla, ya no solo por la mejora tanto en los pads como en el crossfader, simplemente accedes a muchas más funciones y tiene una integración total con el software, con lo que la creatividad no tendría ningún límite. Muchas gracias.